Bueno, Boker Tov, buen día a todos. Terminando agosto, 31 de agosto, eso significa que estamos a 2 semanas de Rosh Hashanah. A partir de mañana empezamos la cuenta regresiva. Y con esta cercanía de Rosh Hashanah, nos toca hoy casualmente leer un capítulo que tiene mucho que ver con eso, con Rosh Hashanah. Vamos a dar por concluido con la historia de Shimshon, el libro de Shoftim, de jueces, y hoy arrancamos con el próximo libro que le sigue en el Tanaj. ¿Alguien sabe cuál es el libro que le sigue a Shoftim, al libro de jueces? ¿Será Reyes? Porque como No. hacemos Reyes Ah, ¿no? ¿Alguien sabe? No. Samuel, qué sé yo. Muy bien, exactamente. Es el libro de Shmuel, Samuel, que tiene Ah, mira. dos ediciones, no son ediciones. Es Shmuel Aleph y Shmuel Bet. Samuel 1 y Samuel 2. Está dividido en dos. Es un solo libro dividido en dos. Cuando uno cuenta la cantidad de libros que tiene el Tanaj, lo toma como uno solo. No es que Shmuel Aleph o Shmuel 1 es un libro y Shmuel 2 es otro libro, es el mismo. Pero al igual que Melahim, que Reyes, que también está dividido en Aleph y Bet, tiene una división interna. Pero es exactamente un solo libro. Vamos a empezar obviamente con el primer capítulo de Shmuel Aleph, de Ah, Samuel. lo encontré todo en mi Tanaj. ¿Alguien sabe por qué tiene algo que ver con Rosh Hashanah este texto? No, bueno. Resulta... Vos sabés. No, yo no sé, pero como ustedes no saben, puedo mandar jarta y no se van a dar cuenta. Así que ahora voy a inventar algo. No, cuando ustedes saben que nosotros leemos en cada Shabbat una parashá que está sacada de la Torah, y después de leer la parashá leemos una haftará, que es un texto de los profetas, de los libros de Nebim, del segundo conjunto de libros de la Biblia, que fue elegido por los rabinos para ser leído en los tiempos que la Torá estaba prohibida. Como no podíamos leer la Torá, entonces los rabinos dijeron, bueno, como no te dejan leer la Torá, lee un texto profético que tenga que ver con la Torá. Bien, así fue como cada semana, cada parashá, los rabinos le asignaron una haftará en reemplazo de esa parashá. Ok, se hizo lo mismo con las festividades. A cada lectura de la Torá de las festividades se le asignó una haftará de esa lectura de la Torá de esa festividad, que no es la misma que cuando se lee esa porción de la Torá en Shabbat. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros en la Torá, perdón, en Shabbat leemos toda la Torá. Y cuando leemos un pedazo de la Torá en una festividad judía, estamos repitiendo una parte. Ya la leímos en el ciclo anual. No es que hay una Torá para todas las semanas y una Torá para las fiestas. La Torá se lee en los Shabbatot. Y vos, si venís todos los sábados a la mañana de un año entero al Shabbat, vas a leer la Torá entera. Entonces, cuando vengas a Pesaj a la mañana, o en Rosh Hashanah a la mañana, o en Yom Kippur a la mañana, o en Sukkot a la mañana, o en Shavuot a la mañana, ¿qué vas a leer? Una repetición, una parte que ya estuvo leída en el ciclo y que además fue elegida esa partecita para ser leída en esa fiesta. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bueno, la Haftará del primer día de Rosh Hashanah que leemos la Torá es el primer capítulo de Samuel, lo que vamos a leer hoy. ¿Está bien? El Sí. primer día de Rosh Hashanah leemos el capítulo 21 de Bereshit, Génesis. Capítulo 21, que es un pedacito de una parashá. Que No ya porque tenga que ver el tema, sino porque cae. no, porque tenga que ver el tema, porque Ah, cae cuando lo leemos. Por eso digo, el ciclo anual es el sábado que va a caer. correcto, correcto. A cada festividad se le hizo un recorte de un pedacito de alguna para allá y se eligió La específicamente estará. en esa festividad. No responde a un almanaque semanal, sino a una temática. Entonces, justamente cada festival se puede preguntar, che, ¿y por qué leemos esto en esta festividad? ¿Por qué eligieron esto? Entonces, el capítulo 21 es leído la primera mañana de Rosh Hashanah.
¿Alguien tiene alguna idea de qué habla el capítulo 21 de Bereshit? ¿O la lectura de la Torá de la primera mañana de Rosh Hashanah? No. Les cuento rápidamente. Jacob con Labanes, No, es Abraham, es la historia, es el comienzo. Es Abraham cuando con Lot. no podía tener hijos con Sara. Y finalmente la parasha empieza diciendo, perdón, la Torá elegida para Rosh Hashanah empieza diciendo que Dios se acordó de Sara y Sara quedó embarazada y Sara tuvo un hijo, le pusieron Itzhak, Itzhak creció, el medio hermano Ismael se rió, se burló, lo abusó, Sara se puso loca y lo echaron a Ismael de la casa con Agar. ¿Se acuerdan? A grandes rasgos, les resumí en una palabra, la lectura de la Torá de la primer mañana de Rosh Hashanah. Y en este caso de Shmuel se refiere porque la madre de Shmuel no podía tener hijos y cuando se le dijo, o cuando Hannah. ella le pidió a Dios tener un hijo y lo va a consagrar a Dios. Bueno, esa es la razón por la cual se eligió esta Haftará para ser leída con esa Torá de Rosh Hashanah. Si Cuando creían que Hannah estaba, el rabino lo malinterpretó, que estaba borracha o no sé, algo así, porque ella rezaba eh, no, en voz alta, en bajito, pero en voz alta, ¿no es cierto? Es esa parte, ¿no? tal cual, con una sola pequeña corrección menor. Dijiste una palabrita que todavía no existían. Borracha. No, borrachos somos siempre. Lo que no había todavía, Susana, eran rabinos. No era un rabino. Ah, no, claro, pero Samuel, ¿qué era? No, Samuel no era nada porque no había nacido Ah, no todavía. era Era el nada. Cohen. El Cohen era el que, Claro, era, sí, no, no el rabino. Un pequeño. no es lo mismo. No. Son dos Cohen, como instituciones era así. distintas. Son dos instituciones No, diferentes. pero ya, yo sé que eso, el Cohen es hereditario, pero no cumplía las mismas funciones que más No, tarde. el Cohen No. estaba a cargo de los sacrificios en el templo. Era un Ah, ritual totalmente sacrificio, distinto. ya está la diferencia. Ya. Eh, bueno, Gracias. no, no. Entonces, para volver a poner eso en pocas palabras, lo que tenemos acá es un relato de un texto de los profetas que hoy vamos a empezar a leer, que fue elegido para leer el día que leemos en la Torá de la dificultad de una mujer que ama a su marido y no puede quedar embarazada. ¿Qué tiene que ver eso con Rosh Hashanah? No vamos a extendernos demasiado, pero simplemente decirles que Rosh Hashanah es el comienzo de un nuevo año o es un renacer, es un nuevo inicio. Y cuando uno habla de comienzo, de renacer o de nuevo inicio, lo puede pensar en muchos aspectos y uno de ellos es en la vida. Y sin duda que el nacimiento de un hijo es un renacer en la vida de una persona, de una familia. Hay un nuevo inicio, un nuevo comienzo, una nueva etapa. Hay mucho vinculado a estas ideas. Entonces, los rabinos eligieron para Rosh Hashanah una lectura que, entre otras razones y motivos, uno de ellos puede tener que ver con empezar una nueva etapa en tu vida renovado por la paternidad o maternidad. Pero no quisieron dejar de lado un tema central, y es que esa renovación que uno siente en la maternidad y paternidad no está exenta de dificultades y no depende solamente de tu decisión. Para que eso ocurra, tienen que unirse diferentes factores, y uno de ellos es la bendición de Dios. No ocurre solamente por tu decisión. Tener un hijo es un acto casi de milagro. Y entonces, en ambos casos vamos a ver que está muy presente esa dificultad, que no es que pueda ocurrir así libremente. Así que dicho esta pequeña introducción, vamos a directamente compartir el texto.
libro de Shmuel, Samuel, el uno que está antes es lo que les decía, el libro está dividido en dos, y el uno que está después es porque es el primer capítulo. Siempre cuando se dividen los libros en dos, como el libro de Reyes y de Samuel, el 1 o 2 está siempre antes del nombre, porque después del nombre siempre viene el número de capítulo. Bueno, Shmuel Aleph, capítulo 1. Y hubo un varón de Ramataim Sofim, de los montes de Efraín, que se llamaba Elcaná. Era policía. Elcaná, hijo de Yeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efratí. Bueno, estaba claro que el Cana no era policía, ¿no? ¿Se entendió el chiste malo? Ok. El Era- Cana era una persona de la tribu de Efraín con esos ancestros que acabo de leer recién. ¿Qué tribu era Efraín? ¿Cuál de los hijos de Jacob era Efraín? Ay, Ernesto está diciendo algo, pero está muteado y no lo entiendo. José. De José, Muy bien. Era uno de los dos hijos de Yosef. Menashe y Efraín. Muy bien. ¿Y Efraín era el más grande o el más chico de los hijos de Yosef? El más grande. El más chico. El más chico, el más chico. ¿Cómo decimos hoy? Y es Simcha Elohim que Como Efraín y Menashe. Menashe. Y entonces, Efraín, que es nombrado primero, ¿es primogénito o segundo hijo de Yosef? O segundo. Segundo. Muy bien. Es el segundo. Pero Pero, nació primero. Pero nació primero. ¿cómo nació primero? Si es el segundo, ¿cómo nació primero? Explícamelo. Porque en aquella ¿Era época. mellizo? No, no era No. mi. No, Entonces, hoy en día se considera que el mayor es el que nace segundo. No, pero no, siendo no mellizo. son mellizos. Primero no son mellizos. Y no se considera eso, pero no importa, no son mellizos. Les recuerdo que el abuelo Jacob, cuando lo llamó a su hijo Yosef y le dijo, tráeme a mis nietos que los quiero bendecir, y le trajo a los nietos, y Yosef, papá de Menashe y de Efraín, los pone de forma tal que a Jacob le quede Las su manos, mano derecha, exacto. que su mano derecha pueda ser apoyada en la cabeza de Menashe, que era el mayor. Y Jacob cruza las manos y Yosef le dice, papá, te estás equivocando, el mayor es Menashe. Y Jacob le dice a Yosef, no me estoy equivocando, estoy haciéndolo así porque así tiene que ser, y lo pone a Efraín por encima de Menashe. Entonces, de acuerdo a la genealogía de la Torá, el que iba a conducir los destinos de esa familia de Yosef era Efraín. Y de acuerdo a una parte de esa genealogía de esa época, Yosef, o a través de su hijo primogénito, elegido para esto, Efraín, va a conducir los destinos del pueblo judío. Porque acuérdense que Yosef es el primogénito de la mujer amada por Jacob. Va a estar subyacente a todo el relato quién conduce los destinos del pueblo judío, de dónde viene. Y una de las ideas fuerzas que van a empezar pretendiendo ocupar ese lugar, pero van a perder en esa batalla, es que la dinastía del pueblo judío debiera venir de Yosef. Yo les conté alguna vez que hay incluso alguna de las teorías sobre el Mashiach, que es minoritaria, porque la mayoritaria ustedes saben que es la que viene de Yehuda, que dice que el Mashiach va a venir de Yosef. Entonces, estamos acá frente a la historia de una familia que es pretendiente a ser la élite del pueblo judío. Los que conducen, los que deciden, los que ocupan lugares importantes, los que van a generar una descendencia privilegiada. El Caná es parte de esa dinastía. Y cuando te citan hijo de, es porque estamos hablando de alguien que tiene trayectoria, que tiene las raíces claras, que sabe de dónde viene y que pertenece a una familia conocida, con todos esos antecedentes. Este es el Cana, que está viviendo
en esa tribu de Efraín, y que tenía, versículo 2, 2 mujeres, pobrecito. El nombre de una era Haná, y el nombre de la otra, Pnina. Tenía hijos, perdón, y Pnina tenía hijos, mas Haná no tenía hijos. Muy bien. Está claro que el Caná tiene al nombre de Dios en su nombre, ¿no? El Cana, él es Dios. Y incluso hasta podríamos decir que Ken, en hebreo, no es el Sí. marido de Barbie, ¿eh? No se, bueno, no se equivoquen. Yo sé que ustedes habrán ido a ver la Barbie a la del cine y escucharon y bien, se vistieron de rosa y fueron, y cuando estaban vestidos de rosa, vieron que está Ken, que no es Ken. Ken en hebreo. Sí, Sí. ¿Y qué más? no más. Ken es nido. ¿Qué es nido? Nido. Nido de Ah, aves. Un bien, nido bien. donde se tiene hijos. Un nido donde se cría a los hijos. Es un nido. Y este hombre que se llama Nido tiene una mujer amada con la que no tiene hijos. Y Pnina, ¿qué significa? ¿De qué palabra en hebreo viene? ¿Qué son panim? Rostro, la cara. Claro. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos que tener una relación sexual era como verle la cara a Dios? Que era un encuentro con la divinidad, tener una relación sexual. Bueno, el Caná, queriendo tener un niño con la mujer con la que puede ver el rostro de Dios, tiene hijos. Pero tiene otra mujer que se llama Hana. Inena matzati gen beineja. Gen en hebreo es una palabra central. ¿Vieron cuando sacamos la Torá, decimos, nos cantamos los atributos de Dios? Decimos, Adonai, Adonai, el Rahum, Behanun, Ere, Japayim, Berrajet, Sebemet, Otzerjes, la Fim. ¿La conocen esa tefilá? Bueno, si la conocen, Adonai, Adonai, el Rahum, Behanun, Gen, está ahí la palabra. Gen es una palabra que habla de un atributo de Dios. ¿Saben cuál es? Gen es gracia. Es cuando Dios te da algo gratuitamente. Entonces, tiene una mujer que está esperando que Dios la agracie, le dé algo que está buscando. Tiene una con la que ya vio el rostro de la felicidad, el rostro de Dios, y tiene otra con la que está esperando que sea bendecida o agraciada. Y año tras año subía aquel varón de la ciudad a rogar y ofrendar al Señor de los ejércitos en Shiloh, y allí estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Pinjas, sacerdotes al Eterno. Shiloh era el lugar donde residía el precario antecesor de un templo en Jerusalén. Como Jerusalén todavía no existía y como no había un templo construido, Shiloh era un lugar de reunión, de encuentro, de rezo, de sacrificios y de sacerdotes. Shiloh es un lugar súper importante en gran parte de esta historia primitiva del pueblo de Israel, y allí estaba Elí, que era un Cohen. Y tenía 2 hijos, y ustedes saben que la Coanut, el sacerdocio, es hereditario, y si Elí era Cohen, los hijos eran Coanim. Y ejercían ahí ese rol, y el Caná iba todos los años a rezar, a pedir
a rogar, llevaba ofrenda y pedía. ¿Qué es lo que pedía? Que su mujer amada pueda tener hijos. Tenía otra mujer más que no era amada y con la cual sí tenía hijos, pero con Hannah no lograba poder hacerlo y no perdía las esperanzas y todos los años llevaba ofrendas y iba a Shiloh y estaba el sacerdote Elí que ya los conocía porque iba todos los años. Y cuando llegaba el día, el Caná ofrendaba y daba a Pnina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Y cuando llegaba el día, ¿qué significa cuando llegaba el día? Algunos rabinos dicen, bueno, cuando llegaba Rosh Hashanah. Por eso leemos esto en Rosh Hashanah. El día es Rosh Hashanah y llegaba ese día y ofrendaba. Y acuérdense que los korbanot, cuando uno hacía una ofrenda, una parte era comida por quienes hacían la ofrenda, el Caná hacía la ofrenda y daba de comer a su mujer no tan amada y a los hijos que esta mujer no tan amada le había dado. Mas a Hannah daba una parte escogida, doble, porque amaba a Hannah y el Señor había cerrado su vientre. Y como vimos habitualmente en las lecturas de la Torá que hicimos juntos, y ustedes ya saben casi de memoria, en la vida nadie tiene todo. Y cuando tenés fortuna en algunas cosas, hay otras que no te van a ir bien. Y la sabiduría popular después lo tradujo en afortunado en el juego, desafortunado en el amor. ¿Conocen esa frase? Sí. Que a veces repetimos, tiene que ver con esta misma idea de acá de la Torá, que si te va bien en algo, es difícil que te vaya bien en todo. La vida tiene sinsabores, tiene agridulces, tiene cosas buenas y cosas malas que vienen juntas, y que en este caso tenemos a una mujer que se siente bendecida y afortunada porque tiene el amor de su marido y se siente desdichada No porque tiene un hijo. tiene la posibilidad de darle un hijo. Y les recuerdo por las dudas, lo vimos cuando estudiamos la Torá, que siempre, en cada generación y en cada época, hay que entender la cultura del momento para entender de lo que uno está hablando. Y en aquel momento, darle un hijo, una mujer a su marido, no es comparable a que hoy una mujer tenga un hijo. Porque en esos tiempos era darle un hijo a su marido. Y era lo que la transformaba en mujer. Puesto que no estoy hablando de esta época y no me cancelen. Estoy tratando de hacer un juicio de valor. Estoy tratando de describir las épocas. En aquel momento, una de las tareas principales, fundamentales, por las cuales las mujeres eran requeridas, valoradas y se casaban, eran para dar hijos. Esperen que vamos Crecer y multiplicar, decía, ¿no? En el Génesis. Sí, sí, pero no solo por eso, sino porque era la tarea para la cual la mujer tenía más valor. Porque no se esperaba de la mujer que sea profesional, que trabaje, que se esperaba de la mujer que tenga hijos y los críe. Ese era el valor relativo que podía aportar a la pareja. Y en una mujer, en una época tan hombrecéntrica y donde el hombre conserva todo el poder, la mujer que no cumple con esto se siente débil y expuesta a ser expulsada. Es una mujer que pierde su lugar, no solamente su orgullo y su amor propio, no solamente su realización personal, sino que una mujer que no da hijos se expone a ser divorciada. Y una mujer divorciada por no poder dar hijos, es muy difícil que se vuelva a casar. En comunidades donde todos se conocen, donde todos saben, y si la repudió, que es la manera de decir de divorcio en la Torá, si la repudió porque no puede tener hijos, ¿qué hombre puede casarse con ella? Entonces, hay una situación de Hannah agridulce muy compleja. ¿No existía la adopción en aquel entonces? Sí, existía, pero no era algo ni habitual ni difundido. Las mujeres querían agotar todas las instancias para poder quedar embarazadas. Y para esa época, agotar todas las instancias era ir y pedir, ir y rezar. Esa era la manera de agotar. Los tratamientos de fertilidad de hace 3000 años eran estos. Entonces, Sí. la mujer, antes de tomar cualquier otra decisión, va a agotar todas las instancias de esto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? 6.
y la irritaba con saña la otra esposa de su marido para exasperarla porque el Señor había cerrado su vientre. Y entramos en unas instituciones más complicadas del ser humano. ¿Cómo se llama esta institución? Esta emoción que nos invade a todos. Celo, ¿no? Celos. ¿Cómo podríamos ¿Qué pasa, Rumi? explicar los celos? Esperen que vamos a seguir muteando. ¿Cómo son los celos? ¿Qué son los celos? Inseguridades. Ok, una mirada de los celos es que tenés una inseguridad. Tenés un amor, Inseguridad de ser abandonado. claro, tenés Claro. un amor y tenés miedo de no ser correspondido. No Tenés a alguien. soportar que otro comparta lo que vos tenés. Ok. Acá dice Anita que deriva de la envidia. ¿Están de acuerdo o no? Hay un Y- trabajo científico que se pregunta si, porque cuando estudiamos, esperen que alguno se desmuteó y hace ruido. Y miedo a ser abandonado por la persona amada. Sí, sí, pero hay un trabajo científico que se pregunta si el celo es emoción inherente al ser humano, ancestral, o es algo más actual y más moderno. Cuando digo moderno no me refiero a los últimos 50 años, sino a los últimos miles de años. Vieron que cuando uno estudia al ser humano como la supervivencia de los más aptos, uno entiende que hay ciertas emociones, ciertas actitudes, ciertos rasgos del ser humano que fueron indispensables para que sobreviva. Entonces, por ejemplo, los seres humanos que sobrevivieron son los más aptos para la reproducción, porque si no, no hubiéramos sobrevivido. Entonces, una característica de los seres humanos es la reproducción porque les permite la continuidad. Y así, cada uno de los rasgos del ser humano pueden ser entendidos de por qué se desarrollaron. Por ejemplo, ¿por qué el amor? ¿Por qué hay amor? Bueno, una mirada científica a esto podría decir, mira, cualquier animal no necesita amor, porque se aparea con otro de su especie, se embaraza, tiene la cría, se ocupa una semanita y la cría va sola. La pareja tiene sexo, se embaraza, la mujer necesita varios meses de cuidado muy complejo a veces para poder parir, y después de parir necesita varios años para que la cría tenga independencia. Entonces, si juntamos todo eso, el amor es indispensable, porque si no hay amor, la mujer no tiene compañía ni ayuda para criar tantos años a una cría, ni para que le ayude a ella en todo el proceso del parto. Entonces, el amor es algo que se desarrolló y que continuó porque es indispensable. Después te puedes divorciar, pero hay que pasar procesos que ayuda mucho el amor para tener éxito en esos procesos. ¿Se entiende un poquito la idea? Bueno, los celos, cuando uno los estudia desde el origen, en el caso del hombre, dicen que es para estar seguro de la paternidad de la cría. Que esa emoción de celos, en realidad, es tu necesidad de saber que tu cría es tuya. Y en el caso de la mujer, el celo es esa necesidad de la mujer de saber que va a ser mantenida durante varios años, que va a poder criar a su cría tranquila porque su marido va a ser proveedor de ella todo ese tiempo y no la va a abandonar por otra. Hay un origen histórico importante de este tema de los celos. Sí, Anita. Creo que hay como dos tipos de celos. Uno como más primitivo, de preservación, por ejemplo, una mamá con los cachorros, ¿no? Como que no deja que lo toquen, o como de ese celo de protección, medio de preservación, qué sé yo.
y otro que ya deriva de rivalidades, que de ahí yo digo que tiene mucho que ver con la envidia, ¿no? Por ejemplo, con un jefe, celo de que, no sé, a tu compañera de escritorio la trate mejor o qué sé yo, ¿no? Como de querer estar en ese lugar. Para mí es como que hay distintos tipos de celo, me parece, porque en el reino animal también hay un celo más instintivo. Por eso es que lo traje a explicar que es ancestral y que viene de muy lejos porque es compartido por especies. Pero te voy a dar, para mí, una diferencia central entre celo y envidia. Celo es temor a perder lo que es tuyo y envidia es la emoción por no tener lo que el otro tiene. Digamos, hay una diferencia conceptual importante entre una mirada y la otra. Más allá de que sean cosas que tengan en común muchas cosas, hay un punto en donde el celo tiene que ver con lo que ya tengo y no quiero perder. No quiero que me roben a mi pareja, no quiero que me saquen el amor único, la relación especial o lo que fuera. Y la envidia es, esa persona tiene algo que yo quiero, que me gustaría tener a mí y no la tengo. Como un cuidado excesivo que pone la persona, cela lo que es de él. Eso es lo primero que Aniel traía, que en una primera definición de celos puede tener que ver con eso. Yo lo único que les quiero decir con esto, porque es inagotable, es un tema en sí mismo y es un tema muy complejo para analizar desde la Torá solamente, hay factores mucho de la psicología para entender y demás, es que cuando esta emoción se presenta en nuestra vida, puede tener una navaja, un cuchillo con filo para un lado o con doble filo. Y ese es el mayor riesgo que tiene para mí el celo. El celo tiene un filo que apunta hacia la amenaza que te hace despertar a vos celo y tiene otro filo que te apunta a vos mismo. ¿Se entiende lo que les quiero decir? El celo puede despertarte un odio irracional a otro, querer llegar hasta matarlo o vengarte o lo que fuera, pero mientras haces ese ejercicio de explotar, ese mismo celo te consume por dentro, te Por destruye. eso se dice que el celo te enferma. Sí, sí. Por eso les quería decir que el celo puede tener una o dos hojas filosas. Tengan cuidado. Por otro lado, voy a decir algo medio polémico, pero quiero decirlo porque en alguna lectura me despertó la idea. El celo a veces es un excelente despertador de relaciones dormidas. Hay parejas, matrimonios, que después de unos pocos meses o primeros años de pasión, la pierden. Y construyen una relación más cotidiana, más aburrida, más monótona. Y de repente, que aparezca un tercero en la imaginación de alguno de los dos, puede reavivar la llama del erotismo, del amor, de la pasión, de la reconquista. No me tomen a mal, no estoy diciendo que está bueno hacerlo o que busquen a un tercero para enriquecer su pareja. No estoy después. Bueno, No, Fabi me dijo que es muy bueno. dijiste en la En mente. la Torá dice que puedo, y mi amor, lo hago por nuestra pareja para que vuelva a tener. Entonces, no estoy proponiendo eso. Pero es interesante, me parece, como para pensar cómo algunas cosas pueden tener diferentes Como un perspectivas juego. y pueden verse con sus pros, sus contras y demás. En este caso, Hannah estaba mal porque entendía que Pnina era vista a los ojos de su marido como la mujer que le pudo dar todo lo que el marido quería y ella no podía lograr eso. Entonces, mientras envidiaba a Pnina o a sus hijos, tenía celos de su marido. Y en ese triángulo
que se formó, se había instalado una situación que no tenía cambio. Y así hacía año tras año. Cuando subía a la casa del Eterno, la provocaba, por lo cual ella lloraba y no comía. Y acuérdense que las emociones, cuando te toman, se apoderan de vos, te arruinan la vida. Cuando vos estás sujeto a estas emociones negativas, a estas ira, celos, envidia, te debilitas vos, te perjudicas vos. Esta es el filo de la navaja que apunta hacia vos. Anita. Ayer leí una versión cabalística un poquito diferente que dice que Pinina la provocaba justamente cuando subían ahí a hacer sacrificio y todo, una vez al año, que después en realidad, perdón, se llevaban re bien, porque uno cuando suplica o pide, qué sé yo, con determinada emoción, de más sufrimiento y qué sé yo, como que es más fuerte el rezo, el ruego. Entonces como que era medio a propósito que Pinina la provocaba en esa situación, como para que ella pudiera conectar más y el ayuno y todo eso con Dios. Pero bueno, nada, lo quise traer, pero no digo que sea la razón. No, pero está buena la lectura. Y es bien típica de la Cábala, bien típica de la mística, donde lo que el otro te hace muchas veces es para tu propio bien. Vos podés El verlo. oponente. Claro. El famoso oponente que en realidad es para tu trabajo personal. A veces la gente que más nos molesta es la gente que más necesitamos. Si queremos crecer, si queremos desarrollar lo mejor de nosotros, si queremos elevarnos, no nos rodeemos de todas personas sumisas y convenientes para nuestro beneficio. Muchas veces lo que necesitamos son esto que Anita llama, o la Cábala llama oponentes, que son personas que al despertar en nosotros algo que visto desde afuera y de lejos puede ser malo, termina siendo bueno. Porque eso que le despertaba a Haná, la presencia de Pnina y la actitud de Pnina y de sus hijos, hizo que Haná rece con más fuerza. Que Haná se dé cuenta de lo que realmente necesitaba y que pidiera con todo su ser y con todo su corazón para obtener eso que quería. Y eso, en definitiva, vamos a ver que se va a terminar dando. Entonces, si esto fue porque Haná pidió con mucha pasión, qué bueno que Pnina le despertó que Haná pidió con mucha pasión. Sí, Tomás. Vos estuviste leyendo Kabbalah ayer, seguramente también. No. Sí, hablando de interpretaciones, no, algo que no logro entender. Por lo visto, ella tenía cerrado el vientre, ¿no? Entonces, Dios hace un milagro y por eso nace Samuel. Esperá, todavía no ¿Ok? pasó eso. Bueno, No entonces se no quiero No spoilear, no quiero spoilear más todavía. No entiendo, perdón, no entiendo cómo Haná después tiene otros 5 hijos. No, pero te adelantaste 14 pasos. Por eso digo, no quería spoilear, pero no entiendo por qué esto fue un milagro, que lo demás ya no fue Ya. milagro. Más allá de la respuesta que vamos a volver a ver, te voy a contar un caso que conozco de verdad, y a partir de ese caso, de esa persona que conocí, pude preguntar a algún especialista y recibí una respuesta que es la que quiero compartir. Yo antes de venir al Árbol estaba en Hebraica de Martínez. En Hebraica de Martínez había una mujer, en ese momento cuando yo entré, que tenía 4 hijos. Los 2 mayores adoptados y los 2 menores naturales. Y siempre me llamaba la atención, y yo era más chico, y qué sé yo, y alguna vez le pregunté. Y me contó que ella no podía tener hijos, no podía tener hijos, no podía. Entonces, después de haber probado, de haber intentado, de haber rezado, de haber ido a Shiloh y hablar con el Cohen, decidió adoptar. Y cuando adoptó, quedó embarazada. Y que el médico le explicó que seguramente habrá tenido una ansiedad, un miedo, una inseguridad, no sé, alguna emoción que la bloqueaba y le cerró el vientre esa emoción que tenía, y cuando adoptó se relajó, y cuando se relajó quedó embarazada.
O sea que hasta hay casos, esto, digamos, más allá de que la Torá no es un libro de historia, que puede ser explicado tranquilamente desde la ciencia o desde el entendimiento básico de un ser humano, pero acá hay otro mensaje. El mensaje es que los hijos llegan, no si sos estéril o si sos fértil. Los hijos llegan cuando Dios entiende que es el momento que te lleguen los hijos a la vida. Y entonces era el momento, Hanan necesitaba pasar por una etapa en la que deseara profundamente algo y no lo obtuviera, porque en los términos que Anita decía antes, uno puede decir, cuando vos pasás por la instancia de desear profundamente algo y no obtenerlo, lo más probable es que después desarrolles una generosidad extra para dar lo más valioso que tenés. Porque sufriste tanto cuando no lo tenías que descubrís lo bueno que es cuando das lo que tenés. Y como ese hijo iba a ser dado para ser criado en el templo y para crecer allí, Hannah necesitó pasar por esa instancia previa para después tener esa generosidad. Entonces yo les preguntaría, ya que nos metimos en ese tema que a mí me apasiona, ¿sentiste en tu vida carencia en alguno de tus necesidades más básicas? ¿Sentiste que te faltó algo? Y si sentiste carencia, ¿despertó en vos frustración y enojo o generosidad ilimitada? Y creo que eh, una de las características que tenemos los seres humanos es que no todos reaccionamos igual a los mismos estímulos. Y que hay gente que frente a la carencia, frente a la falta, despierta un odio, una bronca o una frustración que lo deja con un estado de ánimo o con un carácter de una manera, y que hay otros que frente a esas situaciones de falta, de carencia, desarrollan una generosidad, una entrega, una humildad fantásticas. Y entonces, nada, la pregunta siempre que uno se hace con estudia Torah es, bueno, a mí esta experiencia me pasó y cómo me dejó esa experiencia, cómo la atravesé. Y si no estoy contento y orgulloso porque esto me sirvió para ponerlo frente a mí, tengo que trabajarme. Es acá donde uno descubre en dónde tiene que trabajarse. Damos lo que tenemos. Si hemos sentido amor, podemos dar amor. Sí, pero si lo que tenemos nos llegó muy fácil, a veces tampoco lo valoramos. Y si lo que tenemos nos costó demasiado, a veces nos generó emociones negativas o al contrario, nos sensibilizó más. Por eso no hay una regla única. Por supuesto que si hay algo que no tengo no puedo dar, pero no todo lo que tengo lo doy tampoco. A veces no haber podido obtener algo fácilmente me hace menos generoso, porque me hace que no quiero compartir y dar lo que sí tengo. Ah, miren qué linda frase puso Anita en el chat de Rabbi Nachman de Bratslav. El día que naciste es el día que Dios decidió que el mundo ya no podía existir sin ti. Ni antes ni después se nace. Hermosa, hermosa frase. Gracias, Anita. Rabbi Nachman de Bratslav era un genio. Anita, buenísimo. Una persona especial, espiritual, sensible, que vivió pocos años y que fue irreemplazable para sus seguidores. Ese es Rabbi Nachman de Bratslav. Bueno, sigamos un poquito más. Y el Caná, su marido, le dijo, Hannah, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué le pasó al Caná? El Caná reaccionó parecido a Jacob. No sé si alguno recuerda. A Jacob le pasó lo mismo cuando Rachel le reclamaba que no tenía hijos. Y les quiero decir algo de esto que a mí nada, es algo que tengo que trabajar, que trabajo permanentemente, que lo tengo presente mucho. Cuando un ser querido tuyo sufre, muchas veces, en lugar de
despertar empatía y ponernos en el lugar del otro e intentar entender ese sufrimiento desde el otro, lo miramos desde nosotros. El Cana no está entendiendo a Hana, está pensando en él. Se pone él como víctima de lo que Hana no tiene. Y se defiende de lo que Hana no tiene. Pero Hana no le está reclamando a él. Hana quiere lograr algo y se siente mal por no lograrlo. Y él, en lugar de contenerla y pensar desde ella lo que puede estar sufriendo una mujer que ve que su marido tiene otra mujer que sí le da y él no le da, debe entender lo que le pasa a Hana. Y sin embargo, ¿qué dice en el fondo el Cana en esta frase? Che, te estás mal por un tema que yo no puedo resolver. Yo no te puedo dar hijo. ¿No te alcanzo conmigo? ¿No te alcanza con que yo sea tu marido? ¿Qué? ¿No soy suficiente para vos? O sea, ¿por qué se pone él en el centro? Y esto creo que los que tenemos seres amados con los que compartimos y tenemos cosas, vida en común, nos pasa. Nos pasa más de una vez. A veces algún hijo está pasando por momentos difíciles y complicados y te contesta mal. Y cuando un hijo te contesta mal, vos qué decís, che, estará pasando un mal momento, tanto. ¿Por qué me contesta mal? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Yo qué te hice? ¿Yo qué culpa tengo? O sea, te pones vos en el centro de esa escena. Recuerden que cuando los seres queridos reaccionan o actúan o se comportan un poco distinto a su habitualidad, algo le está pasando. Y cuando descubrimos que algo le está pasando, en lugar de ponernos a nosotros en el centro, pensemos en ellos. Si tu hijo te contesta mal todos los días, no, el problema es otro, ¿no? Está claro. Pero si generalmente te contesta de una manera y de pronto te contesta de otra, no te pongas vos solamente en el centro del eje, sino que intenta. Y quizás parte de intentar es igual marcarle que no está bien que te trate mal, ¿eh? No significa que te permito cualquier cosa porque sé que está pasando un mal momento, así que sí, toma el látigo, pegame sin problema. No, pero tampoco nos pongamos nosotros como en el centro y eje de todo eso. Bien, Anita agrega que también son celos. Volvemos a la Torá. Y levantóse Hana después que hubo comido y bebido en Shilo, y Eli, el sumo sacerdote, estaba sentado sobre la silla junto al portón del templo del Eterno. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos deducir de esto? Que Hana amaba a su marido. ¿Y cómo sabemos que Hana amaba a su marido? Porque Hana no tenía ganas de comer ni de tomar. Sin embargo, el marido dice, ¿cómo es esto que no comes ni tomás? ¿Qué? ¿Acaso no tenés amor por mí? ¿Yo no te alcanzo? ¿No sos suficiente? ¿Y qué hizo Hana? Fue ahí y comió. Lo que tiene que hacer una esposa cuando su marido le dice algo. No, mentira. En este caso, Hana, aunque no hubiera querido, aunque no era lo que necesitaba en ese momento, lo hizo. Y creo que también acá hay como enseñanzas de lo que habitualmente llamamos, amigos, Shalom Bait. Shalom Bait es esto, es lo que hizo Hana. Cuando para el otro es importante, yo me imagino el Cana, ¿no? Ahorramos todo el año para tomarnos unos días y venir al templo. Hicimos todo un esfuerzo para comprar los sacrificios que necesitamos comprar. Hicimos todo lo que había que hacer y hecho todo este esfuerzo, ahora no me lo arruines. ¿No? A disfrutarlo. Y disfrutarlo es comer juntos. Y Hana dijo, bueno, está bien, comamos juntos. O sea, no siempre en tu convivencia tiene que prevalecer lo que vos necesitas. Muchas veces lo que vos necesitas es que estar bien con el otro y es estar compartiendo un momento en paz, no tener razón. Hana tenía razones para no estar contenta, para no comer, pero bueno, el marido le pidió y ella optó por hacerlo. Pero aparece un personaje que es Elí, que es mi Dios. Elí significa mi Dios. El Cohen Gadol, no era cualquier Cohen, era el
jefe máximo, el Cohen más importante, que estaba allí, cerquita de la escena. Ella, con amargura de alma, oró al Eterno y lloraba. E hizo un voto diciendo: oh Señor de los ejércitos, si vieses la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, y le dieras a tu sierva simiente de hombre, yo lo dedicaré al Señor todos los días de mi vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Y por eso, después de leer Shimshon, quería leer este capítulo. Después de que hayamos recorrido juntos y hayamos leído la historia de el nazareno o nazareo de Shimshon, que fue consagrado del vientre en una madre, que fue anunciado antes de nacer por un designio divino. En este caso no es un designio de un tercero que le dice, sino que es una madre que consagra a su hijo. Son dos modelos distintos de santidad, amigos. Hay dos formas distintas puestas sobre los textos del Tanaj de cómo tener una vida consagrada. A veces la vida consagrada viene dictada de afuera y a veces de adentro. En el caso de Shimshon, fue una consagración externa la que marcó el nacimiento de Shimshon y su consagración. Y en este caso fue una madre que consagra a su hijo desde el nacimiento. ¿Y sabe cuál va a ser la diferencia entre los dos? Que cuando viene impuesta de afuera tiene muchas menos posibilidades de éxito, porque vino de afuera, porque no se construyó desde adentro. Y cuando vos decidís dedicar tu vida a algo y trabajar en eso, no porque te fue impuesto, sino por decisión, tenés más posibilidades de éxito. Es como aquel que cambia de trabajo porque lo echaron o porque decidió. No es lo mismo, no vas a encarar igual tu nueva etapa. Te pueden tocar las dos cosas. Puede venir de afuera o puede ser decisión tuya. Pero obviamente cuando es decisión tuya, tenés más posibilidades de hacer las cosas mejor. Podés divorciarte de tu cónyuge porque tu cónyuge te echó o te divorció o porque vos tomaste la decisión. Podés, y puedo nombrarles 1000 cosas más en la vida que uno puede hacer porque viene de afuera o porque decidís vos. Entonces lo que les quiero decir es que esas cosas que las vidas les obligan a hacer, cuanto antes se saquen de encima esa frustración porque no lo decidieron ustedes y entiendan que quizás lo decidió la vida o Dios porque es lo que vos necesitas, antes te vas a apropiar de eso que está pasando y antes lo vas a poder manejar mejor. Lo que te pasó porque te impusieron de afuera, quizás no te pasó porque te lo impuso un tercero arbitrariamente. Quizás era lo que vos necesitabas y no te dabas cuenta. Y como vos no te dabas cuenta, apareció. Y se te puso adelante. Porque vos no lo buscaste, porque vos no lo reconociste. Acá tenemos dos historias que pueden estar diciendo esto. Está Armando y después Ernesto que pidieron la palabra. Pasa mucho cuando los padres impulsan a un hijo a seguir la profesión de la familia o el trabajo de la familia y el hijo o la hija no están convencidos de ser abogado, ser médico o cualquier profesión o trabajo. Y el Bueno, hijo lo hace se siente como la presión familiar para hacer eso. a ver, si trato de pensar en lo que les dije recién, Armando, yo diría que un padre, una madre que fuerza a su hijo a una carrera o a una elección de vida que no es propia del hijo, sino marcada por el padre, quizás sea eso que la vida le tuvo que poner adelante a ese hijo para desarrollar la fuerza de poder decir que no, o la posibilidad de convivir con esos padres, aunque no esté de acuerdo con lo que le dicen, o el aprendizaje de lo que implica. Hay un montón de cosas que uno puede estar teniendo que aprender de esa situación. No es el único camino. Y mirá, yo soy rabino porque me lo explicó mi papá. Yo no quería, yo ahora quería estar en la bolsa, viviendo en Miami.
No, no, New York. iba a decir Manhattan, ¿no? Ah, Por, por- Street, por ahí quería ser cura, por ahí quería ser cura, un o pastor. quizás, qué No, sé yo. No, ya para estaba cura, para circuncidado. cura no me da, para curita puede ser, pero para cura no me da. Pero, no, creo que en la vida pasan cosas y uno casi nunca es pasivo frente a... Y me pasó esto, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me tocaron estos padres. Y estos padres me marcaron y me tocó esto. Hay un momento en la vida donde uno sí es víctima, pero es un momento. Después uno tiene en alguna ocasión la oportunidad de descubrir en eso que me pasa afuera, lo que Anita llama el oponente, que no lo llama Anita, sino que lo trae de sus lecturas de la Cábala, lo que uno tiene la posibilidad de descubrir a ese otro como lo que yo necesitaba para desarrollar cierta fortaleza, cierta habilidad, cierta respuesta que de otra manera no hubiera desarrollado. Acuérdense siempre, perdón Ernesto, ya te dejo la palabra. No, tranquilo, tranquilo. Dale, dale. Esa imagen de la oruga y la mariposa, del chico viendo a la oruga teniendo que eh, eh, limar para romper la caparazón que la cubre y se me da pena, pobre, mira el esfuerzo que tiene que hacer, ¿por qué Dios no la creó ya sin ese caparazón? Y fue, le ayudó y le rompió el caparazón. Y claro, cuando salió de ahí, quiso volar, no tenía fuerza, se cayó al piso y se murió. Porque romper ese caparazón era lo que le daba la fuerza para las alas. Si no rompía el caparazón, no iba a desarrollar la fuerza y no iba a poder volar. Bueno, a veces uno tiene que entender que ese papá, esa mamá, ese cónyuge, ese amigo que me tocó en la vida, no es un castigo que me mandaron. Era lo que yo necesitaba para poder desarrollar la respuesta, que a veces implica fuerza, inteligencia, coraje, valentía, llámenlo en cada situación de la manera que corresponda a la situación, pero pasa eso. Lo único que creo yo que uno no tendría que hacer nunca es decir, y bueno, con los papás que me tocaron, esto es lo que pude. Yo diría, tuve estos papás y no pude, no supe o no quise sacar lo mejor de mí para poder lograr lo que yo tendría que haber logrado. Pero bueno, son situaciones cada una distintas. Estamos hablando como más en general y para que uno lo pueda aplicar. Ernesto, y después de vuelta Armando. No, listo, ya te entendí todo. Ya entendí, Genial, gracias. Armando, y cerramos. Hay situaciones que parecen trágicas y el tiempo después te demuestran que fueron bendiciones con cara de tragedia, pero bendiciones lo ves en el largo plazo. Acuerdo 100%. Y Eso, lo digo porque me pasó. sí, sí, yo creo que todos podemos encontrar en la vida algo que algún momento dijimos, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Qué mala suerte. Y después decimos, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y 10 años después o 15 años después te das cuenta que es lo mejor que te pudo haber pasado. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, amigos, gracias. Nos vemos mañana en Shabbat o el jueves que viene en este canal. Que termine bien el día. Gracias. Chau, chau. Gracias. Igualmente para vos, Fabi. Saludos a todos. Shabbat shalom.